hoy nos vamos a Nueva York, que es la ciudad sede principal de las Naciones Unidas, donde ha tenido lugar la Asamblea General de la ONU, que votó una resolución condenando el uso de la fuerza por parte de Rusia en Ucrania. El Perú adhirió a esta posición que había promovido que se presente. Por otra parte, tomamos contacto ahí con el embajador Manuel Rodríguez Cuadros, que es el representante de nuestro país ante la ONU. No, embajador Rodríguez, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando, Mabel, Carlos. Buenos días. Buenos días, canciller. Podemos decir que Rusia se mostró aislada como consecuencia de este voto, en el sentido de que solamente 5 respaldaron su decisión, ella misma y otros 4 países, entre ellos naturalmente Siria y otros, pero la gran mayoría votó a favor de esta resolución y 35 se abstuvieron. Las resoluciones y Naciones Unidas no se votan en función de aislar o conseguir un número determinado de votos respecto de posiciones nacionales. Lo que se votan son los hechos que son sujetos a un escrutinio, a un análisis y a una decisión política de la Asamblea General, y en este caso lo que se ha votado es la agresión de Rusia sobre Ucrania, específicamente la intervención de tropas armadas que han violado la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, y que conforme a la decisión de las Naciones Unidas han constituido un acto de agresión. La votación ha sido abrumadoramente mayoritaria a favor de la resolución. 141 países han votado a favor, se han abstenido 35, y el total de países que han votado en contra han sido 5. Han participado en la votación 181 países. Los países de América Latina, ninguno ha votado en contra. Todos han votado a favor de la resolución, salvo Cuba, Nicaragua y Bolivia, que se abstuvieron. Venezuela no participó en la votación, y creo que en su conjunto a América Latina se ha puesto pues de lado de manera firme, clara y precisa del derecho internacional y del respeto a la Carta de las Naciones Unidas. Sí, comprendemos lo que usted dice, que no se vota en función de aislamientos de un país, sino de principios. Pero usted mismo ha usado el adjetivo abrumador para mostrar el poco respaldo de la posición rusa. Eso es aislarse. No. Ahora, quería preguntarle un punto específico, puesto que usted ha hablado de América Latina, que es el voto de Brasil. Hubo cierta incertidumbre respecto de la posición oficial brasileña, discrepancia entre el presidente Bolsonaro y el vicepresidente. Finalmente condenó Brasil, como usted lo dice, con la mayoría de los países de América Latina. Primero quisiera precisar lo de aislamiento. La resolución en ningún momento dice que aísla a Rusia. La resolución lo que establece es, primero, condenar en los términos más enérgicos la agresión cometida por la Federación Rusia contra Ucrania, contraviniendo el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Segundo, solicita a Rusia que ponga fin de inmediato al uso de la fuerza contra Ucrania. En tercer lugar, solicita, demanda, exige que se retire de inmediato y por completo y sin condiciones todas las fuerzas militares del territorio de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. Estos son los temas que contenía la resolución, y esto es lo que han votado los países. La cuestión del aislamiento ya es un enfoque político de otra naturaleza, pero lo más importante es que la Asamblea General se ha manifestado de manera inequívoca condenando la agresión, que significa una violación de la integridad territorial, la independencia y la soberanía de Ucrania. Sí, sobre lo de Brasil, Brasil ha votado a favor de la resolución, y ese es el hecho fáctico y jurídico, y en ese sentido ha votado en la misma línea de que todos los países de América Latina que no se han abstenido.
Si bien, señor Rodríguez Cuadros, muy buenos días, esta resolución no es vinculante, traza la línea en el derecho internacional. ¿Cómo coloca esto al presidente ruso Vladimir Putin en ese marco, ¿no? ¿Qué es lo que podría suceder con él en un futuro? Por ejemplo, el primer ministro británico ha dicho que él tendría que ser juzgado por crímenes de guerra. La resolución lo que significa es, en términos jurídicos, la existencia de una gran y abrumadora mayoría a favor de que cese el fuego, se retiren las fuerzas de intervención y se inicie un proceso diplomático para encontrar una solución pacífica, además de haber condenado la agresión. Consecuentemente, si bien es cierto que la resolución no tiene elementos vinculantes, representa una opinión abrumadoramente mayoritaria de la comunidad internacional que se ha estructurado y aprobado para incidir en el proceso real de los acontecimientos. Esto quiere decir que si comparamos la situación del día de hoy con la situación de anteayer, existe una presión, existe una exigencia de la comunidad internacional para que la situación desescale, se puedan impulsar las negociaciones y las conversaciones entre las partes. Ya hace 3 días se han iniciado las conversaciones entre Rusia y Ucrania para buscar una solución pacífica y negociada. Y evidentemente el Perú y todos los países que han votado la resolución estamos a favor enfáticamente de una solución pacífica y negociada, que es la única manera de resolver los conflictos. Embajador, ¿cómo está? Buenos días. Usted, al sustentar esta posición del Perú en la Asamblea General, ha dicho que, en primer término, es porque el copatrocinio y el voto a favor de resguardar y representar los intereses nacionales del Perú, intereses nacionales permanentes. ¿Qué implica, qué significado tiene estos intereses nacionales permanentes de nuestro país para orientar el voto o la decisión que se ha tomado en la Asamblea General de la ONU? Le pido por favor que nos espere un minuto nada más, embajador, tenemos que ir con los... En ampliación de noticias, 8:20 de la mañana, Mabel Huerta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Estamos conversando con el representante del Perú en las Naciones Unidas, embajador Manuel Rodríguez Cuadros. Él nos atiende desde Nueva York. Le había consultado, embajador, sobre las razones por las cuales Perú respalda esta resolución. Usted dijo que habían 2. Una de ellas porque el copatrocinio y el voto a favor de esta resolución permite resguardar los intereses nacionales permanentes del Perú. O sea, ¿qué representa? ¿Qué implica esto? ¿Cuáles son los intereses permanentes nacionales del Perú que son resguardados con el apoyo de esta resolución? No podemos escucharlo al embajador. Vamos a ver si podemos mejorar la comunicación con el representante del Perú en las Naciones Unidas, embajador Manuel Rodríguez Cuadros. Embajador, ¿nos escucha? Sí, yo les escucho. Ahora sí lo escuchamos perfectamente. Esa era la pregunta que le había planteado, no sé si es necesario la comprendí perfectamente. Le decía que, como ha señalado el canciller César Landa, el voto peruano representa una expresión histórica, jurídica, y es congruente y representa los intereses nacionales permanentes del Perú. ¿Por qué razón? El Perú, como cualquier otro país, tiene entre sus objetivos nacionales el preservar la soberanía, la autonomía, la independencia y nuestra integridad territorial. En la historia de la diplomacia peruana, por eso ha sido sumamente rigurosa en exigir el respeto de los principios de integridad territorial y de no intervención y de no uso de la fuerza. Lo hicimos en 1847 y 1864 en los congresos americanos, con la protesta enérgica a la invasión del filibustero Walker, con apoyo de Estados Unidos en el caso de Nicaragua. También en relación a la reincorporación de la República Dominicana a España, o la invasión francesa a México durante el régimen de Napoleón III, de la misma manera con las intenciones de establecer por parte de Francia un protectorado en el Ecuador,
o la posición que asumió Toribio Pacheco en relación a la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Lo hemos hecho últimamente en relación a las otras intervenciones que en el siglo XX se han producido en América Latina. El Perú nunca reconoció como legítima y al contrario señaló que era violatoria del derecho internacional e invasión a Irak, y actualmente y desde hace muchos años, desde 1967, consideramos que es ilegítima, contraria al derecho internacional y un acto de agresión, la ocupación de Palestina y la afectación de la integridad territorial. Y por otro lado, el otro componente es que para resguardar esos intereses nacionales de nuestra propia seguridad, además de tener una conducta clara, coherente y sistemática, afirmamos en el ámbito multilateral un sistema de seguridad colectiva donde los intereses de seguridad de un país que son legítimos deben ejercerse siempre respetando las aspiraciones y los intereses de seguridad de los otros países. En eso se funda la estabilidad y la paz mundial. Embajador, permítame, usted también acaba de manifestar que el diálogo es la única manera de superar este conflicto. El diálogo o las conversaciones ya han comenzado, pero ¿usted percibe una perspectiva positiva en este tema de las negociaciones a tenor de las primeras etapas del diálogo? Sí, el hecho mismo que se haya abierto el diálogo es un curso positivo. Todos los países en Naciones Unidas abogamos por una solución pacífica, y la solución pacífica se inicia con el diálogo. Los resultados de ese diálogo esperamos verlos pronto, y yo pienso que el principal resultado inmediato debe ser el cese del fuego. Posteriormente tendrán que haber negociaciones para ver asuntos de fondo, porque la situación no es simple, la situación es compleja, y una solución duradera y conforme al derecho internacional debe recoger, conforme a lo establecido por la Carta, en la definición del sistema de seguridad colectiva mundial, los intereses de seguridad de todas las partes, de todos los países. Yo creo que el dato decisivo en este momento es el inicio de las conversaciones, y por otro lado la exigencia que ha hecho el Perú y otros países y las acciones que se están llevando a cabo para proteger a la sociedad civil y evitar que la intervención armada pueda afectar su vida y seguridad de la población civil y de los no combatientes. Hay que aliviar el sufrimiento. El Perú ha demandado que se tomen acciones urgentes para asegurar el suministro de los servicios básicos de agua, electricidad y gas, que en este contexto son esenciales para resguardar la vida y resguardar un nivel de vida básico de la población, evitar los sufrimientos que el conflicto armado siempre supone. Claro, embajador, usted nos ha dicho que América Latina ha votado en su gran mayoría a favor de esta resolución, con la excepción de 3 países que se han abstenido: Cuba, Nicaragua y Bolivia. Pero nos ha dicho también que Venezuela no tomó parte en el voto. Yo quisiera que nos explique qué significa como procedimiento y qué connotación puede tener el hecho de que no haya votado, ni en un sentido ni en otro, Venezuela, en el caso de la resolución respecto a la invasión rusa de Ucrania. Fíjese, yo no puedo, como embajador del Perú en Naciones Unidas, prejuzgar sobre los motivos de el no voto de Venezuela. La no asistencia o el no voto puede deberse a muchas razones, pero hay una cosa que es objetiva. Cuando un país no vota, consecuentemente no registra un acompañamiento a las actitudes o a las conductas de aprobación, abstención o voto afirmativo, con lo cual se desplaza hacia un ámbito en el que no asume compromiso de ninguna naturaleza con los votos emitidos y con el texto aprobado. Ahora, embajador, quizá en estos momentos nos están escuchando muchos peruanos que, si bien conocen de las Naciones Unidas, no tienen muy claro el rol que éste juega en este tipo de situaciones. Y hemos dicho que esta resolución no es vinculante, pero estos países que han firmado la resolución, ¿hasta qué otro punto podrían llegar si es que se desata lo peor? Si es que esta escalada continúa, si es que se desata, por ejemplo, un ataque nuclear.
No, es decir, no está dentro de lo previsible un ataque nuclear. Como usted comprenderá, un ataque nuclear pues sería el holocausto prácticamente universal. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Eugen Lavrov, ha descartado absolutamente cualquier posibilidad del uso de armas nucleares tácticas. Pero la amenaza estuvo clara. Son percepciones a nivel de la prensa, ¿no es cierto? Pero a nivel de las relaciones externas, los hechos, ¿no?, tienen que ver con las posiciones oficiales de los países. Y no está en la naturaleza del conflicto, a mi juicio, el uso del arma nuclear, ni por una parte ni por las otras partes. Consecuentemente, desde el punto de vista del análisis político y militar, se trata de un conflicto convencional con un teatro de operaciones al interior del territorio de Ucrania, en el que combaten las fuerzas rusas con el ejército ucraniano. Y esa situación es la que está en este momento en el ámbito de conversaciones preliminares. Tampoco hay que pensar que las conversaciones van a llegar a resultados de inmediato. Nosotros urgimos a que de inmediato se establezca el cese del fuego y el retiro de las fuerzas militares. Pero aún en la hipótesis que en algún momento se establezca el cese del fuego, el conflicto y las hostilidades continuarán y las negociaciones tendrán que realizarse en ese contexto. La Asamblea General, hay una cosa muy importante, la Asamblea General no se ha cerrado, ¿no? Solamente se ha suspendido. Eso quiere decir que si hubiesen hechos militares o políticos que agravasen la situación y que diesen lugar a la necesidad de un nuevo pronunciamiento internacional, la Asamblea puede activarse en cualquier momento. Está suspendida en función de la evolución de los acontecimientos. De acuerdo, muchas gracias por sus explicaciones, embajador Rodríguez Cuadros. Gracias también por recordarnos cómo la posición que ha adoptado el Perú por intermedio suyo corresponde con la posición tradicional de nuestra diplomacia de defensa del derecho internacional y de rechazo al uso de la violencia. Muchas gracias por su tiempo y que tenga buenos días, embajador. Muchas gracias a ustedes y también buenos días allí en Lima. Gracias. Ha sido el embajador Manuel Rodríguez Cuadros, representante del Perú ante la ONU con sede